Como decía, me alegra mucho que hablemos del tema paisaje, porque es un tema que no se trata demasiado. Eh, para la disciplina de la arquitectura del paisaje, ¿verdad? El paisaje, ya sea natural o construido, es un producto humano, ¿verdad? Es decir, la definición que dan es esta que está en la pantalla, ¿verdad? Una unidad territorial compuesta por elementos bióticos, abióticos y antrópicos, configurada por el hombre y que ocurre a una cierta escala espacial. Entonces, con esta definición que da la arquitectura del paisaje, hay algo muy importante que destacar, que es esta intencionalidad del ser humano sobre el paisaje. Durante milenios hubo una intencionalidad. Inicialmente fue tratar de hacer un reflejo tal vez del paraíso, de un orden divino en la tierra, y a partir de la modernidad podríamos decir que se puede resumir en la frase de mejorar la calidad de vida del ser humano, ¿verdad? Esa es la intencionalidad de toda acción sobre el paisaje, construir un mundo mejor, podemos decir, de forma genérica. Y desde que me dediqué a esta disciplina, yo encontré mucha incomprensión, incluso de parte de nuestros mismos colegas, ¿verdad? Resulta que están muy centrados en el hecho arquitectónico y todo el mundo asume que el paisaje es la resultante de la acción individual de cada uno. Y en ese concepto no hay ninguna intencionalidad, no hay nada más que una consecuencia al azar de las situaciones. Entonces, en realidad, yo creo que no fui consciente 100% de lo grave de este pensamiento hasta que en el 2008 hubo una publicación de un libro que se llamó Reflexión Panorámica sobre el Paisaje Paraguayo, ¿verdad? Esta reflexión panorámica sobre el paisaje paraguayo era el producto de un álbum fotográfico, un fotógrafo francés que tenía un proyecto de tomar fotografías de las ciudades que iban a cumplir el bicentenario, y entre ellas estaba Asunción, y vino a tomar fotos de Asunción con una cámara panorámica muy antigua, esas cajas de madera que ni siquiera se podía componer la imagen, sino que era puramente, digamos, intuitiva la toma de la fotografía. Y con esas fotografías, para publicarlas, hizo el texto de las fotografías Gilles Benvenu, que era el embajador de Francia, fue hasta el 2011, y que tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de la Sorbona, por lo tanto tiene todo el bagaje y la autoridad como para poder hablar de estética y de paisaje, ¿verdad? Bueno, y entonces quería compartir unas frases que son realmente demoledoras, con su visión de extranjero, ¿verdad? Que le da una perspectiva diferente. Dice, del paisaje se podría decir que todavía no existe como tal para aquellos que, sin embargo, lo ocupan y lo habitan en Paraguay, que aún no existe en la cultura paraguaya. Esto es lo que, en cierto modo, dejan ver las fotos de Éric Jardin. Es de este paisaje no investido por un sentimiento estético que nos habla Jardin. Arquitecturas en estado de abandono, un hábitat disperso a lo largo de rutas transitadas por incesantes autobuses ruidosos, grandes perspectivas vacías, playas de estacionamiento agobiadas por el sol. Y si bien es terrible lo que nos dice,
no deja de tener razón, ¿verdad? Ahora, esta falta de inclusión en la cultura del concepto de paisaje, en realidad es, digamos, fuimos para atrás, como suele decir Pablo, como los cangrejos, porque antes hubieron intenciones sobre el paisaje. Recordemos los jacarandás sobre la avenida Mariscal López, la construcción de las escalinatas en esos puntos estratégicos donde se priorizaban ciertas vistas, ¿verdad? Entonces había antes un concepto de paisaje que se perdió, que por algún motivo a lo largo del tiempo se fue desapareciendo, ¿verdad? No hay ningún tipo de propuesta, por ejemplo, las ordenanzas municipales ni por asomo están pensadas desde el punto de vista del paisaje. También plantean situaciones sin siquiera pensar qué clase de ciudad están construyendo, ¿verdad? Y el espacio municipal solamente está destinado a reducirse o a desaparecer cada vez más si se cede una tierra para viviendas o lo que fuera, pero la población crece y los espacios públicos no están creciendo, desde luego. Cada vez hay menos. Y no hay planes como por ejemplo las plazas de bolsillo que se pueden armar en los intersticios entre los edificios. No hay ni siquiera propuestas para espacios verdes interesantes que están ociosos. Por ejemplo, entre la iglesia anglicana y el Columbia hay un tremendo terreno verde. La municipalidad marca esos terrenos como que son para conservar la vegetación, pero no se abren porque ellos no tienen ni la intención de volverlos públicos y no hacen tampoco ningún tipo de propuesta al propietario que ya no puede construir nada en su terreno para que aunque sea el municipio se lo compre, no sé, pero no se hace nada de esto. Así que el paisaje urbano muestra muchísimo esta carencia de intencionalidad. Esto que estamos viendo es una calle de Palermo, en Buenos Aires, ¿verdad? Un arbolado, veredas estrechas, un arbolado altísimo que llega hasta el cuarto o quinto piso, y podemos ver, por ejemplo, cómo convive con el arbolado el cableado eléctrico, ¿verdad? Nosotros no hay manera, ¿verdad? Incluso todas estas cuestiones de iluminación urbana no tienen ninguna relación lo que plantea Ande con, por ejemplo, intenciones de la municipalidad. No hay luego un canal de comunicación para tener un proyecto de las instalaciones. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver estas barbaridades y desde luego estamos como anestesiados, pero para un extranjero le golpea, ¿verdad? Y tiene esa otra visión. Otro aspecto que denota esa falta total de una intención estética es cuando en los parques públicos, como Ñuguazú, se plantan los árboles siguiendo una matriz que es para una explotación maderera, ¿verdad? Es terrible esto. En lugar de configurar un espacio con la vegetación, te destruyen el espacio con la vegetación. Es decir, ¿cómo? ¿Acá dónde pones tu mantita de picnic? ¿Dónde tiras el frisbee? No, te queda totalmente inútil el espacio. Y sí, por supuesto, en términos numéricos se plantaron muchos árboles, habrá más oxígeno, sombra, pero no se configuró espacio ni no se hizo paisaje. Eso es importantísimo. Incluso a nivel urbano, dentro de la ciudad, la manera en la que se construye la ciudad, las veredas y los alcorques que se dejan para los árboles, normalmente forman parte del carácter del paisaje urbano, ¿verdad? Las ciudades se destacan por estos
estos equipamientos que tienen sus escudos, etcétera, muchas veces. Sin embargo, nosotros no tenemos ese concepto tan básico. Acá un ficus puede crecer en donde salió una baldosa en plena vereda de Villamorra, ¿verdad? O sea, no hay un concepto. Si bien antes hubo, este es un alcorque de Mariscal López, en lo cual ahora, sin ningún tipo de criterio, la gente los llena de cemento y, bueno, condena al árbol a que mueran unos años porque, desde luego, no va a recibir agua, no va a recibir oxígeno, etcétera. Entonces, fuimos para atrás en estos aspectos paisajísticos. La infraestructura, sobre todo la eléctrica, sacar ese cablerío limpia tanto el paisaje urbano, es tan interesante la ciudad, sobre todo los centros históricos, sin esos cableados. Pero nosotros no tenemos esto, sino que al contrario, la ANDE ni siquiera esboza una intención de resolver este problema. Esto es insostenible. Esto, por ejemplo, es un sistema de transmisión eléctrica insostenible, pero nadie quiere resolver todo. Cada administración patea para adelante. Yo no sé hasta qué punto podremos llegar, ¿verdad? Esto es una vista de calle Palma, pero con el sol, así que se ven mucho los cables. La vez pasada me acabo de fijar que en el nuevo centro de Asunción, hacia el Shopping del Sol y Santa Teresa, etcétera, está exactamente igual ya el sistema de transmisión eléctrica. Es decir, no hay intenciones estéticas sobre el paisaje. Tantos arroyos urbanos que podrían ser un potencial increíble desde el punto de vista de paisaje, y están condenados a entubarse, todos están condenados a entubarse, ¿verdad? Y todas estas calles norte-sur que tenemos en el centro de Asunción, que rematan en la bahía o en vistas del río, esos serían unos remates fabulosos, ¿verdad? Desde el punto de vista paisajístico, y sin embargo no tenemos nada, no tenemos ninguna acción sobre el paisaje. Conclusión, no hay un proyecto de red de espacios públicos. El espacio público va a ser como una conclusión nomás del accionar individual. Y acá tenemos una vereda a 100 metros, no, a 200 metros de mi casa, una cuadra de Mariscal López, donde hay 8 pavimentos diferentes de vereda. Esto no sé, esto ni en una favela podés esperar, pero no en la avenida más importante de la capital. Estas son las señales de esa carencia de, digamos, de concepto de paisaje que tenemos y que es gravísimo, ¿verdad? Es gravísimo. Y en la facultad, bueno, en la facultad hay como un bache, una brecha de una escala en la que no llegamos a trabajar. Trabajamos lo macro, pero nunca llegamos a lo micro, ¿verdad? Y ese es un serio problema, porque en realidad hay una charla muy interesante de Amanda Burden, que es la que propició todo este cambio del High Line en Nueva York, en el que ella dice que es esa es la escala que hace la diferencia en el paisaje urbano. Es la escala de la persona, lo que percibe el individuo que está allí paseando, ¿verdad? Entonces, nosotros desde la década del 70 en la facultad se centraba bastante en ese tema de proyectar la ciudad nueva, de cero. Y a partir del 80 se desechó eso por proyectar dentro de espacios ya consolidados, que es como más realista, ¿verdad? Es más realista, pero se dejó un poco de lado enseñar ciertos conceptos
que hacen al desarrollo de urbanismo nuevo. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos en 40 años, ¿cuánta tierra suburbana se urbanizó? ¿Y cómo se urbanizó? Y se urbanizó igual que todo el resto, se urbanizó repitiendo, repitiendo, nada nuevo. Yo no puedo diferenciar en una zona que se desarrolló en los últimos 30, 40 años, su calidad espacial, su propuesta urbana diferente, una visión más contemporánea, o al menos, qué sé yo, de finales del siglo XX. Nada, no hay diferencia. Y entonces tenemos esta mancha que se va expandiendo por el territorio. Lo único que encontramos en términos paisajísticos es abandono, sobre todo en el centro. Abandono. El desinterés por las cosas que pasan ahí. Imagínense ustedes que yo le tomé esta foto a una tiqueteadora. Yo conozco profesionales arquitectos que nunca han conocido lo que es una tiqueteadora. Desde hace tanto tiempo que está esa basura ahí. Ponemos un basurero nuevo allá en el fondo, dejamos el viejo, ¿qué importa? ¿Verdad? Hay un mensaje subliminal sobre lo poco valioso que es el centro histórico. Y eso es lo que hay que sacar de raíz. Hay que sacar de raíz. Nada más que quería terminar diciendo que dentro de los textos, yo encuentro que hay uno que es el que está dentro de esa franja, en esa escala, que es capaz de unir la parte de planificación con la parte del diseño micro del espacio urbano, que es el libro de Dieter Prinz, ¿verdad? Un libro que tiene sus años, pero que es para mí muy valioso. Yo no sé, porque no hay tiempo ni no hay mucha, digamos, posibilidad de bajar la lupa en los talleres. Siempre trabajamos con escalas como rápidas, grandes, macros, pero yo creo que ese bache es un bache que está también ayudando a que no haya esta comprensión sobre la importancia del paisaje urbano, ¿verdad? Bueno, y eso es todo lo que quería compartir con ustedes.